sobre... Bueno, no empezó la reunión. Perdón. Estaba preguntándoles cómo habían pasado. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a veces mucho no se cuenta, mucho no se habla, y que es sobre Sefirat HaOmer. Tenemos buena cantidad de días para el conteo del Omer. ¿Cuándo comienza ese conteo? ¿Dónde está escrito en la Torá? ¿Qué puntualmente el tema de Sefirat HaOmer? Si es una orden bíblica, rabínica, ¿cómo hoy cumplimos esa mitzvah? ¿Por qué Sefirá, si puntualmente viene Sefirá es número, hacemos a la Sefirot, que también hace lo mismo? ¿Qué nos refleja, qué nos revela el tema en Avodat Hashem, en el servicio? ¿Y qué pasaba durante el primer año, cuando Israel salió de Egipto, que había que contar esos días y por qué era tan importante? Entonces, eso es un pequeño resumencito de lo que hace a lo que vamos a tratar de hoy. Vamos primero a comenzar con la parte de el pasuk. ¿Cómo dice el pasuk? Dice la frase en el pasuk de Torah, y cuál es la parashá la cual está escrito. La parashá es Emor, pertenece al libro de Baikra, este libro que estamos leyendo durante este tiempo, y el pasuk dice lo siguiente: contaréis para vosotros desde el día siguiente al día de descanso, desde el día en que traeréis el Omer como ofrenda mecida, 7 semanas completas. El día posterior a la 7ª semana contaré 50 días. Vamos a analizar varios puntos. Primero, nosotros sabemos que la primera mitzvah que recibimos fue la mitzvah de santificar el mes de Nisan. Después tuvimos que hacer todo lo que hace a la salida de Egipto. Viene el momento en el cual, después obviamente de Pesaj, y viene el deseo principal de Bené Israel de recibir la Torah. Nosotros tenemos durante la noche de Pesaj, son 2 noches acá, en Israel es una, decimos el Halel completo. La primera noche decimos el Halel completo, la segunda noche también, pero agregamos algo más. Agregamos el conteo del Omer, con una bendición, Asher Kideshanu, B'mitzvotav Etzivanu, al Sefirat HaOmer. A partir de ahí se empieza a contar todos los días con esa bendición completa, mismo sea sábado a la noche, mismo sea el viernes a la noche, siempre se cuenta, se dice la brajá y se cuenta posteriormente. Acá, sin embargo, el pasuk, si ponemos el énfasis, en ningún momento aparece la palabra Pesaj. Si bien este año se da una situación especial, pero no aparece para nada la palabra Pesaj. Miren cómo dice, desde el día siguiente al día de descanso. Es un poco raro entender este pasuk, porque dice el día siguiente al día de descanso. El día de descanso para nosotros es Shabbat. Entonces, ¿cuál de todos los Shabbatot se refiere? Porque Baruch Hashem tenemos Shabbatot por doquier, cada semana tiene un Shabbat. Entonces no se entiende nada, pero cuando lo vemos y lo empezamos a analizar, entendemos que se refiere al día de descanso de Pesaj. El día de descanso de Pesaj es el primer día. Si lo consideramos como en Israel, que Pesaj, Yom Tov, el primer día de Yom Tov, solamente un día de Yom Tov, y después ya pasamos a Hol HaMoed, entonces el siguiente día sería la noche, ¿está bien?, del segundo día de Pesaj, que en Israel no sería Yom Tov, para acá, para fuera de Israel sí sería Yom Tov. A partir de ahí se empieza a contar el Omer. Este año se dio una situación muy, pero muy particular. Primero había un grupo
que ellos decían que realmente acá el tema del Omer correspondía a Shabbat y no se refería a Pesach puntualmente, y entonces podíamos llegar a pensar que solamente una vez había que cumplirlo esto cuando se daba la situación como de este año. ¿Cuál es la situación de este año? Pesach comenzó en Shabbat, y Motzei Shabbat, la noche siguiente de Pesach, ahí se comenzó a leer el Omer, a contar el Omer. Entonces, por lo tanto, a ese momento, cuando estamos diciendo se van a dar algo muy importante. ¿Qué es lo que se da? Nosotros necesitamos 7 semanas completas para llegar al día de Shavuot, que va a ser el día 50. Para que sean completas de semana a semana, solo puede ser si comienzan a partir del domingo. O sea, que el primer día es Yom Rishon. Y obviamente esto se dio este año. Entonces, todos los años que aparentemente se hubiesen dado como este año, se cumpliría según todas las opiniones. Pero los otros años que no se daba esto, habían quienes decían, un grupo que decían que no se daba esto. Entonces, bueno, esta mitzvah corresponde a los hombres, a las mujeres, o no corresponde a las mujeres. Y sobre esto hay que tomarlo según la costumbre de cada comunidad, y básicamente si es sefaradí, ashkenazí o Chabad. Acá dice que constituye una mitzvah para cada individuo, en particular contar los días del Omer por sí mismo. Como dice en la Torá, contarás para vosotros. Acá dice contarás, se refiere a todos. Esta mitzvah rige también hoy en día, aunque no tengamos el Beit HaMikdash y no podemos traer la ofrenda del Omer. Vamos a explicar qué es la ofrenda del Omer. Sin embargo, algunas autoridades sostienen que la obligación es del punto de vista rabínico. El momento ideal para contar el Omer es el comienzo de la noche. Vamos a ver por qué es el comienzo de la noche, no porque no es en el día. En general las mitzvot, más que nada, más fácil hacerlas durante el día. Pero ¿por qué? Ahora vamos a ver todo esto. Tenemos necesidad de que sean 7 semanas completas, y para ello necesitamos que sea durante la noche. ¿En qué nos basamos en esto para que sea justamente durante la noche? Nosotros sabemos que la creación del mundo fue hecha obviamente también a través de los 6 días de la creación, el 7º día Hashem descansó. ¿Cuándo es que comienza y que dice la Torá, Vayehi erev vaivoker yom echad? O sea, a partir de qué momento se termina de completar el día, Vayehi erev, cuando fue la tarde, o atardecer, la noche, Vayehi erev vaivoker, cuando fue la mañana, ahí recién se completa. O sea, que están enseñándonos la Torá que el día comienza a partir de la noche. Entonces, si nosotros queremos completar y hacer una mitzvah que sea completa desde el comienzo hasta el final, entonces, así como dijimos anteriormente, tenemos que hacer la mitzvah durante la noche. Ok, o sea que ya vimos que la mitzvah es durante la noche. Cuando ni bien salen las estrellas, a partir de ahí, cuando uno hace arbit, hace una tefilá de arbit, enseguida cuenta el Omer, pero tiene todo el tiempo para contarlo durante la noche. Si uno no pudo hacerlo o no haya hecho tefilá, no quita que el conteo del Omer es una mitzvah por separada. La bendición es, como dijimos, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu sefirat haomer. Esta es la bendición, y dijimos que comenzamos el 16 de Nisan. Cuando llegamos a la semana, agregamos, no solamente ponemos el día, sino que a su vez ponemos también la semana, o una semana, o 2 semanas, o 3 semanas respondiendo a esto. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje también cuando lo decimos en hebreo, sobre todo. En castellano obviamente sabemos cómo decirlo en castellano, pero cuando lo vamos a decir en hebreo, vemos cuando es día tiene que ser algo en plural, y cuando estamos hablando de días tenemos que hacerlo en singular, lo mismo correspondiendo a las semanas. Respecto a las costumbres, es así. Hay comunidades que las mujeres no dicen para nada la verajá de Sefirat HaOmer. Hay comunidades que la dicen pero sin brajá, y hay comunidades que la dicen también con brajá, que es la costumbre de Chabad, que las mujeres también cuentan el Omer. Es un conteo que, así como dice la palabra conteo, es una mitzvah que comienza y termina cuando es Hag HaShavuot, pero a su vez es algo que es una mitzvah, aunque la brajá se diga cada día y día,
es una mitzvah completa. Por lo tanto, si la persona se llegara a olvidar o a equivocar, se dieran dudas, entonces para esto también hay alajot que debemos entender sobre este tema. Sobre la mitzvah esta, encontramos varios puntos interesantes. La palabra sefirá viene de lispor, que es conteo. La palabra zafir, como zafiro también, que es lo mismo, Eben Zafir, como conocemos los 10 mandamientos, que también es de zafiro, pero también el término sefirot, porque muchas veces hablamos el tema de las sefirot, que son las emociones, y que es la parte mental también, todo eso también se conecta con el tema Sefirat HaOmer. ¿En qué consistía cuando era el conteo de Sefirat HaOmer y también el Omer? ¿Qué era el Omer en sí? El Omer era una medida de grano de cebada, se mecía, se levantaba, que todos los días tenían que hacer un servicio que se iba contando de un día a otro hasta llegar hasta el momento de Shavuot, que Shavuot era la festividad de las primeras. Como marcar el comienzo en el que estábamos en Pesach, de la primavera, la fiesta de que empieza la alineación que estamos hablando, y hasta el día vamos a tomar las primicias que estaban en el Beit HaMikdash, que estaban en Jerusalén, primicias, que era Hag HaShavuot. Este es un punto. Otro punto era, por supuesto, el conteo. Hoy no tenemos la posibilidad de hacer, porque no tenemos el Beit HaMikdash, pero sí hacemos el conteo, que recordamos este conteo. Fuera de eso, tenemos también el concepto de lo que hace a Sefirat HaOmer dentro de nuestro aspecto espiritual. Para eso vamos a ir un poquitito atrás, vamos a recordar que los Yehudim se encontraban en Mitzrayim. Los Yehudim se encontraban en Mitzrayim, y cuando estaban ahí en Egipto, ha sido, decimos en la Gadá, muy claramente, que Hashem, el santo bendito, en sí mismo, no a través de un ángel, no a través de un serafín, no, el mismo Hashem, nosotros de Egipto, no podríamos contar la historia, por decirlo así, de que habíamos sido esclavos, sino como dice también nosotros, nuestros hijos y nuestros hijos de nuestros hijos también hubiesen sido esclavos. Entonces, era tan necesario que Hashem mismo se rebajara, por decirlo entre comillas, para sacarnos. Hay muchos lijim lamakom, hay muchos enviados para Hashem. Hubiese sido más fácil de otra manera. ¿Por qué quiso marcar esto? ¿Y por qué era necesario que Hashem nos sacara? El pueblo judío se encontraba realmente, como está dicho en los libros de Torá, en lo que se llama en los portones de la impureza más elevados. Se encontraba en el nivel 9 de impureza, que si no hubiese sido porque Hashem mismo sacó de Egipto, entonces iba a ser imposible, no solamente que ya no podíamos, o sea, llegar al portón 50 de impureza era como decir Hasbe Shalom, que íbamos a perecer, vamos a quedarnos allá. Entonces, cuando llegamos a ese nivel de 49, Hashem nos sacó. Con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo puntual era para entregarnos la Torah. Ahora, una pregunta, todos la podemos llegar a hacer. El pueblo que podíamos llamarlo se encuentra en unos de los niveles más de impureza, podés llegar a algo tan preciado, algo tan elevado como la Torá, no directamente, porque no iba a ser captada, no iba a poder ser recibida, y es como chocar con dos extremos. Entonces, había una necesidad
una preparación previa, esos días antes de la entrega de la Torá, que aparte del conteo, aparte de todo lo que estuvimos hablando, el pueblo judío se fue refinando, fue mejorando, fue saliendo, fue extrayendo todo el tipo de cosas impuras, todas las cosas esas negativas que habían absorbido en Egipto, para luego transformarlas en la santidad más alta para poder recibir la Torá. Entonces, esto que se dio en ese momento nos vuelve a retrotraer, a ir a su vez más hacia atrás, refiriéndonos a que hubo cada día de la creación, llamar los 7 días, en cada uno de esos 7 días había una emanación divina que se manifestaba, atributo que hacía esa creación. Hashem empezó creando con bondad, empezó creando con Gesed, el sitio con... Y así fue cada uno de los días hasta el último de los días, que es Malhut, que justamente presenta de la parte de atributos de las Sefirot, el nivel del reinado, que es... Esto quedó porque Hashem así lo hizo. A partir del momento que Adán y Javá pecado Etzadat, del árbol de conocimiento, todo el mundo cambió a bondad, toda esa, todo lo que había de santidad fue empezado a desvanecerse, ya que empieza a nacer ya que empieza a ver el propio ser humano que está bien y que está mal, que cuando vino la primera mitzvah, digamos, que Hashem le dijo que no había que comer de ese árbol, y el hombre cae en eso, es como que se descompaginó la creación y todas las emanaciones divinas, hasta después de años comienzan a volver a manifestarse en Excel lo que podríamos los Roim, los pastores de Bené Israel, y cada uno y uno de ellos manifestaba una de esas características que hacían por excelencia a como era uno de ellos. Por ejemplo, nosotros sabemos que Abraham, Isaac y Jacob, cada uno de los tres pertenecen a 3 atributos divinos que son Gesed, que es bondad, que es Abraham. Ahora vamos a ver después por qué. Después tenemos a Isaac, que representa Geburá, severidad, fortaleza. Y por último tenemos a Jacob, que es belleza y que es diferente. Así seguimos con varios más. Entonces, cada día de la semana, comenzando por Gesed, y cada semana a su vez tiene una de las Sefirot. La primera semana representado por la Sefirá de Gesed, la segunda por Geburá, hasta que la última es de Malhut. Y así empezando el primer día, correspondiendo a Gesed, el segundo Geburá. Pero, como hay una semana que rige, hay como una combinación de estos atributos divinos que se manifiestan. Todo el año se revelan este tipo de atributos para que nosotros podamos trabajar, y vamos a ver a qué corresponde cada uno de ellos. Pero ya que ocurrió en el comienzo, previo a la entrega de la Torá, cuando Hashem manda el precepto del conteo, cuando Hashem manda la mitzvah de Sefirat HaOmer, y que obviamente hasta Shavuot,
Esto nos permite que cada año, cuando llegamos a esta fecha, vuelva a permitirnos, vuelva a revelarnos, como que momentos de voluntad especiales para que nosotros a su vez podamos trabajar sobre cada uno de estos atributos divinos. Vamos entonces a nombrarlas, las famosas Sefirot, que más de una vez a lo mejor las han escuchado, pero nunca están de más. Según el misticismo, según la Kabbalah, según el Hasidut también, son Gesed. Gesed es bondad. Entonces, Geburah, que es fortaleza. Tiferet, que es armonía o belleza. Netzach, que es eternidad. Od, que es esplendor. Y Esod, que es fundamento. Y por último, Malhut o soberanía. Hay mucho sobre todo este asunto, pero hay un momento que cuenta la Torá que la perfección del mundo aparece cuando dice un pasuk y dijo Hashem que era muy bueno. Porque está el momento que dice Beine Tov, vio Hashem que era bueno, pero Tov Meod era muy, muy bueno. Estos 7 atributos, como dijimos anteriormente, fueron reimplantados en el mundo. Luego vino el pecado, como les comenté anteriormente, y el momento este particular que llega en el periodo de lo que es Sefirat HaOmer es para que nosotros trabajemos más aún cada una de las cosas. La Torá habla de 7 pastores. Y para eso tenemos que tratar de analizar qué característica tenía cada uno y uno de ellos. Obviamente que cuando hablamos de bondad, mezclamos bondad con severidad y armamos un combo entre los dos, sale la belleza, como es el caso que vamos a ver de cuando se casa Abraham con Sara y sale Yitzhak. Yitzhak junto hacen Yitzhak y Abraham hacen Tiferet, que es Jacob, y así sucesivamente. Nuestro patriarca Abraham, el primero de todos, constituyó la personificación del atributo de Gesed. Es sabido la grandeza de Abraham. Era bondadoso por todas partes. Él alimentó y sustentó a todo el mundo con su inmenso amor, con su abrumadora amabilidad. Los atraía bajo la sala de la Shejiná, como es sabido. Y en su personalidad no había resentimientos ni celos, crueldad u odio, o sea, era como puro bondad, puro amor, y es la característica del amor del lado de Kedusha. El amor del lado de Kedusha es amor hacia el prójimo, que manifestaba ese amor hacia el prójimo, pero a su vez estaba también manifestado el amor hacia Hashem. O sea que el Ahavat Israel y Ahavat Hashem nacen a partir de Abraham Avinu. Dentro de las cualidades está el amor, pero hay cosas, por ejemplo, que nosotros también tenemos que entender que era algo demasiado abierto. O sea, todos podían absorber esa característica completa. Era como Gesed Shebe Gesed. Era la bondad sobre la bondad de la bondad. Entonces era lo máximo de bondad que podía haber. En caso de Shalom también, las cosas negativas se podían alimentar de eso. Por ejemplo, a veces cuando hablamos de que una persona es muy, muy bondadosa, es muy buena la persona, pero Hasbe Shalom si es demasiado bondadosa y no tiene ningún filtro, no tiene ninguna contracción dentro del tema, pues Hasbe Shalom ayudará a un ladrón, una cosa por el estilo, o no a quien corresponde. El siguiente es Yitzhak, que fue la encarnación, digamos, de Geburah, fortaleza, y por su intermedio fue introducido en el mundo del temor a Hashem. Temor a Hashem no es el temor al castigo. Temor a Hashem, donde lo vemos en la Kedat Yitzhak. Todos piensan que la Kedat Yitzhak puntualmente había sido por Abraham, en realidad a Yitzhak era bastante grande, y Yitzhak fue el que aceptó totalmente él para hacer el sacrificio a Hashem, si bien al final no hubo ese sacrificio, pero fue como si hubiera sido, él fue amarrado en el altar, y no fue su fe la que lo estaba poniendo a prueba, sino lo que era el amor de Abraham y el temor de él. Después vino Jacob, que fue Tiferet, la armonía. Todo lo que hizo fue realizado con simplicidad y con perfección.
era puro en su relación con el cielo y con los padres, y todo lo que lo realizaba lo hacía de una manera en forma armoniosa, y se que expresó su relación con Labán, y lo hizo con Esab, y también hasta que lo hizo con el Malach Hamavet, el ángel de la muerte. Todos pueden pensar, pero Jacob en realidad, como dice su nombre, es que no era medio, como quien dice, engaño o traición. Podríamos pensar eso, pero en realidad todo lo contrario. Él demostró siempre, como la Torá dice, Jacob era un hombre perfecto, una perfección nunca antes vista, y trae el ejemplo en diferentes lugares. Hay a veces personas que se muestran demasiado perfectos, demasiado bien, y a la larga son al revés. Acá Jacob parecería, se veía entre los ojos lo que estaba haciendo, pero todo era Leshem Shammai. El que sigue en orden es Moshe Rabbeinu, Moshe Emet, ¿está bien? Fue la encarnación de Netzach. Netzach es eternidad, victoria. Con Moshe vino la Torá, vino la victoria para todo el pueblo de Israel, vino la victoria porque a través de la herramienta de la Torá nace la posibilidad de la conexión, de saber exactamente la voluntad, qué tenemos que hacer. Teniendo la Torá, sabemos qué tenemos que hacer, que Hashem desea a nosotros. Y todo lo que el hombre adquiere es pasajero, pero cuando adquirimos la Torá de otros y otros la adquieren de él, eso traspasa generaciones, 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 y hace que esto, en vez de que uno esté vivo y fallezca, tenga una continuidad, como es sabido, y gracias a justamente la característica de Moshe que está manifestado en la Torá. Luego viene Aarón a Cohen, Aarón que era Od, también tenía la parte de bondad, pero Aarón era esplendor, era amor a la paz, amaba la paz y luchaba por ella, tenía Shalom Bait, quería Shalom Bait, amaba la humanidad y acercaba a todos a la Torá. Y todos veían el esplendor de Aarón, como dice Hashem mismo, dice, mirá a Aarón, miren, Señor, miren, y aparte vemos que Aarón era una persona que mismo que era hermano mayor, no envidiaba la grandeza de su hermano Moshe, el tafkid de propósito de todo lo que Hashem le había mandado. Después viene Yosef Tzadik, Yosef personificó el Yesod, como está escrito, el fundamento, la moralidad. La moralidad nace con Yosef, como es sabido en la historia, cuando estaba, era que quiso estar con él, y lo salvó a la imagen de su padre. La moralidad, ella siempre decía, él también siempre decía que todo el temaño venía directamente de Hashem. Bueno, esta cualidad se denomina fundamento, pues la base principal sobre la cual descansa el mundo, y esto es muy importante. El último es el rey David, que personifica justamente o manifiesta Malhut, soberanía. El rey David no alcanzó el reinado por sí solo, no llegó a ser el rey en razón de su poder, lo que sea, ni tampoco obtuvo la corona de herencia, sino que Hashem se la entregó a ser el pastor fiel, cuidador de ovejas, hasta llegar a ser el pastor de Israel. Y así continúa. Todas encontramos acá. Y ahora vamos a tratar un poquito a ver cómo es que funciona dentro de nosotros esto. Cada una de nuestras, así, características, que nosotros tenemos, a veces tenemos enojo, tenemos, somos a veces más haraganes, tenemos en las cuales nos quedamos, faltan empuje, todo ese tipo de cosas, hace a algo que está dentro de lo que se hace las partes emocionales de cada uno y uno de nosotros, que tiene obviamente una relación con aquello que manifiestan, que más se viene de arriba. Está dependiendo de nosotros el trabajar. Empecemos por lo menos con un ejercicio, con algo que es bastante claro, lo que sería Gesed y Gvura, los dos extremos. Vemos con esos extremos. Gesed y Gvura, bondad y severidad, que van juntos.
Hay que saber qué momento una tiene que hacer sobre la otra. Para las cosas positivas, tiene que ser. Para las cosas negativas, tiene que ser Geburah. En otras palabras, nosotros tenemos mitzvot positivas. Todas las mitzvot positivas hacen a que se manifieste todo el Gesed, bondad. Tenemos que tener amor a Hashem, por el amor vamos a hacer las cosas. Pero para que prevalezcan las mitzvot negativas, tiene manifestado el tema de Geburah más que Gesed. Es, por ejemplo, como uno le comenta, es un ejemplo que se trae, de que hay un niño chiquito, su padre que crezca, la madre quiere que crezca. Entonces se miran a ellos, dice, lo ideal sería que comieran como nosotros. Había que darle carne, habría que darle todo lo que uno come. Y el médico agarra y le dice, señores padres, ustedes tienen la mejor de las intenciones, pero en realidad, si ustedes le dan carne, lo van a dar. ¿Qué hacemos, doctor? Que crezca, que sea grande como nosotros. El médico le dice, empiecen primero amamante, luego que empiece a tomar mamadera, después, y así sucesivamente. Esto, el Gesed, que en realidad uno tiene que tener, tiene que contraer. Y así hay montones de ejemplos que vamos a ir trabajando, que es la base del... Bueno, se nos da tiempo, quedan 2 minutos. Quería solamente ver si tienen algún tipo de preguntas. Un shiur un poco atípico, pero bueno, quería compartirlo con ustedes también por todo lo que implica esto de estos días y prepararnos ya a partir para Shavuot. ¿Preguntas? Por mi parte ninguna porque apenas puedo entrar en el último tiempo, así que no puedo opinar. Así que disculpe, intenté todo lo posible en el principio, así que nada, eso nada más. Está bien. Nunca es tarde igual. Lo vas a tener para verlo en YouTube, como todos aquellos que no pudieron ingresar, sin opciones. Aprovecho la oportunidad de agradecerle a Silvia, que siempre está tratando de sumar, obviamente, a todos los que están aquí presentes. Tienen autorización todos a poder reenviar a sus contactos todo lo que hagan los shiurim y todas las ideas que se puedan dar a dar para esto, y los temas que les pueden llegar a interesar también, obviamente con tiempo se pueden dar. Y bueno, les deseo a todos que tengan una muy buena semana. Como ya alguien mandó, ya estamos a miércoles. Shabbat a todos y que nos vemos siempre para alegrías. Saludos a todos. Chao, shalom. Demasiado ya.